vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí. Entonces el título de esta clase se llama La revelación del misterio de su voluntad. La revelación del misterio de su voluntad. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Efesios, del versículo 7 al versículo 12. La semana pasada leíamos el versículo 7, nos concentramos solamente ahí, pero realmente el versículo 7 es parte de todo este verso hasta el 12 y lo vamos a estar leyendo una vez más. En el nombre de Jesús dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria a Dios. Bueno, veíamos la semana pasada el versículo 7, ¿verdad? Que nos hablaba de la redención y el perdón de pecado que hemos recibido, ¿verdad? Por la gracia de Dios a través en Jesucristo, ¿verdad? Y decíamos que haber sido redimidos por Cristo quería decir que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, porque todo el que está en pecado es esclavo del pecado. Entonces, Él nos rescató de la esclavitud del pecado, perdonó nuestros pecados y ahora, ¿verdad? Todo esto fue hecho posible solamente por la gracia de Dios. Es muy importante que tengamos esto en mente, hermano, que todo esto ha sido hecho solamente por la gracia de Dios. El haber sido redimidos por Cristo nos abrió a nosotros, los creyentes, y también a aquellos que para todo mundo, ¿verdad?, tiene la oportunidad de venir a Cristo, pero especialmente a los creyentes nos abrió las puertas a la gracia ilimitada de Dios a nuestras vidas. Pues a pesar de nuestros muchos pecados, la gracia de Dios ha sido mayor en nuestras vidas por nuestra unión en Cristo por medio de la fe. Entonces, la gracia de Dios, ¿verdad?, es tan grande que nos libertó de la esclavitud del pecado, perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Pero también abrió las puertas a esa gracia que no se limita solamente a rescatarnos del pecado y a perdonarnos, sino abrió la puerta, ¿verdad?, para que la gracia ilimitada, o sea, no tiene límite porque Dios es rico en gracia, fuera derramada en nuestras vidas por nuestra unión con Cristo Jesús. Dice, a pesar de nuestros muchos pecados, la gracia de Dios ha sido mayor que todos nuestros pecados. Yo no sé de qué tú eras culpable o de qué, ¿verdad? Tú no sabes lo que yo era culpable, pero Dios lo sabe. Pero a pesar de tus pecados y mis pecados, la gracia de Dios ha sido mayor que todo eso en nuestras vidas, solamente porque estamos unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. Romanos 5:20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó
la gracia. El 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Verdad? La ley solamente vino a enseñarnos qué tan pecadores éramos, pero en realidad no pudo ayudarnos a mejorar o a ser justificados delante de Dios, sino nos enseñó lo pecadores que nosotros éramos. Entonces éramos pecadores, no merecíamos nada, pero cuando el pecado abundó en la vida del hombre, sobreabundó la gracia de Dios y fue mayor. Por eso no importa lo que hayas hecho tú o yo, o lo que otra persona haya hecho, la gracia de Dios es suficiente para rescatar a esa persona y darle una vida nueva en Cristo Jesús. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Que así como el pecado, ¿verdad?, dominó, esclavizó el corazón del hombre sin Cristo, ahora por la gracia de Dios, a través de la justicia de Cristo, nosotros podamos vivir esta vida libre mediante lo que Cristo ha hecho por nosotros, por su gracia, por su gracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es bien importante, porque de esto depende también tu visión respecto a lo que la salvación es en Dios. Porque muchos piensan que el hacer cosas por ellos mismos de alguna manera lo hace de alguna manera que sea digno o hace méritos para que Dios le dé la salvación. Pero conforme la palabra de Dios nos dice, todo lo que tiene que ver con la salvación del creyente en Cristo es obra únicamente de Dios y solamente de Dios, por la gracia ilimitada, porque Dios es rico en gracia y esa gracia ha sido administrada a nuestras vidas por la unión en Cristo, y la salvación depende totalmente de Dios, es obra de Dios y solamente está en Cristo Jesús. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra fórmula. No es fe más obras y esto, y que eres bueno y que te portas bien y que ayudas a los pobres, y que no. La fe, ¿verdad?, en Cristo es la única, ¿verdad?, que nos da acceso a esa salvación que Dios de antemano determinó para darle a todos aquellos que pusieran su confianza en Dios. Entonces, como les digo, todo lo que tiene que ver con la salvación del creyente, ¿verdad?, en Cristo es obra únicamente de Dios y es producida por la gracia ilimitada que Dios ha administrado nuestras vidas porque estamos en Cristo Jesús. Es la gracia y nada más. Nada más. Nada más. A veces que el enemigo nos quiere engañar ¿verdad?, y nos pone pensamientos y sentimientos y nos quiere, de repente nos encontramos haciendo cosas creyendo que con eso merecemos un poquito más. O eso nos va a hacer mejores delante de Dios de alguna manera respecto a merecer la salvación. Pero no, la salvación no tiene que ver nada con nuestros méritos, no tiene que ver nada con lo que hagamos. La salvación tiene que ver solamente con la gracia de Dios que ha sido manifestada a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Es la gracia y nada más. Alistair Begg es un predicador y ponía un ejemplo, ¿verdad?, para ilustrar de alguna manera, ¿verdad?, que no hay ninguna otra fórmula para la salvación, solamente está en Cristo Jesús. Y dice, hablando sobre el ladrón en la cruz, y decía que cuando el ladrón en la cruz llegó al cielo, vino un ángel y le preguntó, ¿tú qué haces aquí? Y el ladrón le dijo, no sé. Y dice, ¿por qué estás tú aquí si tú nunca fuiste miembro de una iglesia y nunca te bautizaste? ¿Por qué estás aquí? Y el ladrón le vuelve a contestar, no sé.
Entonces, el ángel, un poco confundido, fue a buscar a su ángel supervisor. Entonces, el ángel supervisor vino y entonces a hablar con el ladrón que estaba ahí y le dice: ¿podrías explicarme tú la doctrina de la justificación por la fe? Y el ladrón le dijo: nunca la he oído, no sé ni qué es eso, no tengo ni la menor idea. Entonces el ángel supervisor dice: ok, bueno, vamos a hablar entonces de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra. Y el ladrón le dice: tampoco tengo la menor idea de eso, no sé de qué me estás hablando. Y el ángel supervisor, ya frustrado, le dice: ¿por qué llegaste aquí entonces? ¿Por qué estás aquí? Y el ladrón le contestó y le dijo: porque el hombre de la cruz de en medio me dijo que podía venir. Porque el hombre de la cruz de en medio me dijo que podía venir. ¿No le da gracias a Dios? Gloria a Dios, hermano. Que no es por nada, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Solo Él tiene la autoridad, Él tiene la capacidad de poder dar la entrada a aquel a que Él quiere. El ladrón no había hecho nada para merecer, pero estaba allá en la presencia de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene la capacidad de dar entrada por su sangre, por sus méritos, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y si Él dice que puedes entrar, tú puedes entrar. No importa cómo te veas tú, no importa cómo te vean los demás, no importa qué piensan los de ti, no importa que no conozcas nada de la Biblia, no importa nada de eso. Si Jesús dice que puedes entrar, puedes entrar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio y porque Él tiene la autoridad para darte la entrada. Y por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el medio de poder llegar al Padre y a la vida eterna. Y dice también ahí su ejemplo que daba este predicador: entonces todos guardaron silencio. ¿Quién podía contradecir a Jesús? Todos los ángeles, todos los seres celestiales guardaron silencio. ¿Por qué? Porque este ladrón dijo: porque el hombre de la cruz en medio dijo que podía venir. Entonces, la salvación no es por ningún mérito, no es por nada que podamos hacer, es solamente por la gracia de Dios que hemos obtenido en Jesucristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre y porque Él es el único que tiene la autoridad para dar entrada. Amén. Entonces, ¿verdad? Parte de este pasaje en el capítulo 1 nos ha estado diciendo que nosotros fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos redimidos. Fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos redimidos. Y todo esto, como le digo, es solamente por la gracia de Dios. Ahora, ya sabiendo que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados y redimidos, ¿verdad? Podríamos pensar: bueno, ahí paró la gracia de Dios. No, pero no para ahí la gracia de Dios. El verso 8, ¿verdad?, nos dice ahí en el capítulo 1, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Si vemos el final del capítulo 7, dice: según las riquezas de su gracia. Y el versículo 8 ahora sí dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, o sea, lo que nos está diciendo que es en su gracia Dios, ¿verdad?, no solamente nos eligió, nos predestinó y nos redimió a través de Cristo, sino ahora también nos ha dado a conocer sus planes, sus propósitos
pues el deseo de Dios es que nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Dios, nosotros sepamos el plan que Él tiene para nosotros que somos su iglesia y también para el universo que Él creó. Porque la Biblia nos habla de todo esto y es importante que nosotros lo conozcamos. Estas cosas antes habían sido ocultas, pero ahora en Cristo son reveladas por la gracia de Dios para nosotros. Y por eso Pablo quiere que nosotros entendamos quiénes somos, por qué estamos aquí, pero también quiere que sepamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús para poder vivir y disfrutar y aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, la gracia de Dios no se limita solamente en escogernos y predestinarnos y habernos rescatado, sino ahora va más allá también queriéndonos dar a conocer el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer el misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios revela ahora sus planes a la iglesia. Dios revela su plan. Ese plan había sido mantenido, como quien dice, en secreto durante siglos y generaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo. Es lo que Dios se había propuesto a través de Cristo hacer. Entonces se había mantenido todo este tiempo, siglos y generaciones en secreto, pero ahora Dios nos da a conocer este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Como les digo, es lo que Dios se ha propuesto hacer en Cristo Jesús, ¿verdad? La verdad gloriosa de Cristo y la iglesia. El plan de Dios, ¿verdad? Determinado desde antes de la creación del mundo. Dice, había estado oculto a la mente humana, pero ahora había llegado el tiempo, ¿verdad?, que Dios determinó para revelarlo por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora Dios, ¿verdad?, quiere revelar en su totalidad el plan que Él de antemano había determinado en su soberana voluntad antes de que todo se creara. Ahora Él quiere revelarlo, ¿verdad?, de una manera completa a aquellos que hemos venido a ser parte de la iglesia por nuestra unión con Cristo. Entonces, este plan tuvo origen en la soberana voluntad de Dios. No fue influenciado por nada ni por nadie. O sea, esto fue una decisión soberana que Dios hizo y no fue motivada ni forzada por nada exterior, sino Dios en sí mismo, ¿verdad?, pensó este plan para redimir al hombre a través de Cristo Jesús. Y todo esto era un misterio. En el Antiguo Testamento vemos que Dios usa a profetas, ¿verdad?, en los cuales trajeron profecía, hablaron por Dios y dejaban de ver el plan de Dios, pero a una manera, ¿verdad?, que no era clara. Porque aún ellos se preguntaban, ¿verdad?, a quién Dios se refería o para quién eran las profecías que Dios les estaba dando, porque no tenían claro lo que estaban hablando. Entonces, esto en el Antiguo Testamento había sido de alguna manera un misterio, pero ahora había sido planeado, ¿verdad?, por Dios revelarlo a su iglesia a través de Cristo Jesús. Entonces, Dios no solamente nos revela en Cristo esta verdad, sino que Él se complace en hacerlo. O sea, Dios toma gusto en hacer esto, de revelar ahora a su iglesia, a sus hijos, a sus herederos, lo que Él tiene planeado, ¿verdad?, para hacer, lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo que iba a hacer con el ser humano y con el universo entero. Entonces, esa revelación del plan de Dios comenzó de una manera, como le digo, como sombría, no clara, y Dios empezó
a darla por medio de Adán y Eva, por medio de Abraham y su descendencia, por medio de su pueblo Israel, pero ahora de una manera clara y perfecta Dios, ¿verdad?, la revela a través de Cristo Jesús a toda la humanidad. Dios, ¿verdad?, en su plan que Él había determinado, crea al hombre. Entonces, por medio de Adán y Eva, da comienzo, ¿verdad?, el plan de Dios. Es seguido por Abraham y su descendencia. Abraham es llamado, se le dan promesas de la descendencia de Abraham. Viene, ¿verdad?, donde vemos el nacimiento de Jesucristo. Entonces, por medio de su pueblo, Dios, ¿verdad?, de alguna manera deja ver lo que Él tenía en su corazón, pero no es hasta que viene Jesucristo que Dios muestra de una manera clara y perfecta su plan que Él tenía para toda la humanidad. Ahora, todo esto no puede ser descubierto por una mente humana. Y por eso es que cuando nosotros le hablamos a alguien del evangelio, de las buenas noticias, ¿verdad?, del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, les parece una locura. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender con su mente humana. Esto tiene que ser revelado por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y esta revelación viene a aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Y por eso es que tú ahora puedes entender, yo puedo entender el plan de Dios. Entonces, ahora en Cristo Dios revela de una manera plena y clara para toda la humanidad lo que Él ha tenido en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el misterio del plan de Dios es todo lo que Dios se propuso hacer en Cristo Jesús para la redención. De eso es lo que es el misterio, que antes no había sido revelado, pero que ahora Dios, ¿verdad?, da a conocer. El verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios, empieza a través de Pablo a detallar, a dar más detalles de lo que es el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios no solamente se limita en escogernos, en predestinarnos, en redimirnos, sino hay más cosas que involucran, ¿verdad?, el plan de Dios. Una de las cosas que Dios determinó en su plan y ahora nos revela a través de Cristo es que Él un día va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. El plan de Dios tiene dos partes, la parte presente y la parte futura. Ahora, el capítulo 2 y 3 de Efesios nos va a estar trayendo luz, ¿verdad?, lo que incluye la parte del presente. Nos da más detalles de esto en el capítulo 2 y 3 de Efesios. Pero este versículo 10 nos habla un poco más de la parte futura, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver un poco. Todas las cosas, dice su palabra, que fueron creadas en Cristo Jesús. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todo lo que existe fue creado por medio de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él, según lo que nos dice aquí Colosenses 1:16. Ahora, pero con la caída del hombre, ¿verdad?, con la rebelión y el pecado, trajo desorden, ¿verdad?, en la creación de Dios. Entonces, por eso el plan de Dios incluye reunir todas las cosas una vez
¿verdad? Todas las cosas en Cristo Jesús, poniéndolo a Él como la autoridad suprema de todo. Ahora, en el presente, la iglesia está bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, lo reconocemos su señorío, ¿verdad? Nos sometemos a Él. Pero todavía hay mucha gente en este mundo que rechaza la autoridad de Jesús, que rechaza el señorío de Jesús, ¿verdad? Y sabemos también que el diablo y todos los ángeles, ¿verdad?, que se rebelaron contra Dios también rechazan el señorío de Jesús en estos momentos. Entonces, por eso estamos hablando que este verso se refiere a la parte futura, porque viene un día en el cual todas estas personas que rechazan a Jesús como Señor y Salvador como Rey, ¿verdad?, y todas estas otras criaturas van a tener que rendirse ante la autoridad de Él. Viene un día en el cual Dios someterá todas las cosas bajo su señorío, bajo su autoridad. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Cuando dice por medio de Él, está hablando por medio de Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿cuándo es cuando va a pasar esto? Bueno, esto sucederá en el milenio. ¿Cuándo es el milenio? Cuando Jesús regrese con su iglesia, después del rapto, después de la tribulación, Jesús viene a esta tierra, ya no viene a morir, a sufrir, sino viene como Rey y Señor. ¿Para qué? Para establecer su reino en esta tierra. Y eso se le llama el milenio, un periodo de 1000 años en el cual Jesús reinará en esta tierra y todos se van a someter, ¿verdad? El diablo será encadenado, encarcelado, y todos van a reconocer el señorío de Jesucristo y se van a someter bajo su autoridad, quieran o no quieran, ¿verdad? Aún los demonios y el diablo van a reconocer todo. Entonces, cuando Jesucristo regrese en gloria, va a establecer su reino aquí en la tierra. Toda rodilla se doblará, como sabemos que dice su palabra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos proclamarán que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como les digo, aún el diablo y sus demonios lo harán, aunque eso no vaya a hacer ninguna diferencia en su destino final, ¿verdad? Porque nunca quisieron, aún aquellas personas que rechazaron a Cristo, que no quisieron poner su fe en Él, que no quisieron someterse bajo su autoridad, ¿verdad? Lo harán en ese tiempo, reconocerán a Jesucristo sobre todas las cosas, pero ya será muy tarde para ellos. Pero para los que pusimos nuestra fe en Cristo, será un momento glorioso, ¿verdad? Glorioso. Entonces, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice ahí el versículo 10 todavía, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que quiere decir aquí en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, quiere decir el tiempo que Dios había soberanamente determinado que sucediera. O sea, el tiempo preciso que Dios desde el principio tenía planeado en su sabiduría y conocimiento. Y todo esto, ¿verdad? Ese tiempo comenzó, vamos a ir a Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo. Cuando Él comienza su ministerio, Él se presenta, dice, y dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo que Dios ha determinado, ¿verdad? Ha llegado. El tiempo de que Dios va a culminar con su plan ha llegado. Y por eso estoy aquí. Entonces, ese tiempo preciso de Dios comenzó cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? Y
comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El que Dios se había establecido. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí comenzó el cumplimiento del tiempo de Dios y logrará su culminación, como hablábamos, ¿verdad? Cuando toda la tierra y el universo sean destruidos y todo sea hecho nuevo y esté bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Esto lo vemos en Apocalipsis. Por eso les decía que este versículo habla sobre, ¿verdad?, ese tiempo futuro donde terminará por cumplirse por completo el plan de Dios que ha sido revelado ahora, ¿verdad?, a través de su palabra. Si usted ve el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis, ahí nos muestra cómo todas las cosas van a ser destruidas, ¿verdad? Los cielos, la tierra, todo va a ser destruido y van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces ahí todo volverá a ser como Dios quiere que sea desde el principio, bajo, ¿verdad?, la autoridad de Él, bajo el señorío de Él, bajo la obediencia de Él. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si la revelación del plan de Dios, que es lo que estamos viendo, también incluye que Cristo, ¿verdad?, es la fuente de nuestra herencia. No solamente Dios, como le digo, nos escogió, ¿verdad?, nos predestinó para ser sus hijos, nos rescató del pecado, nos revela su plan ahora que tiene en Cristo Jesús, sino también nos hace parte de la herencia, ¿verdad?, que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos nosotros para vivir esta vida nueva, lo hemos recibido a través de Cristo. Hablábamos al principio, ¿verdad?, de que Pablo alababa a Dios por todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales que nosotros hemos recibido. Y que es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, lo que hemos recibido, porque esas bendiciones espirituales son las que nos ayudan para que nosotros podamos vivir esa vida nueva, como hablaba al principio, que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, esa es la herencia. Digo, las bendiciones materiales, Dios también te provee y me provee lo que necesitamos. Dios nos da salud, Dios te provee para la comida, te da una casa, lo que necesitamos en este mundo, porque Él provee para nuestras necesidades. Pero la herencia que está hablando aquí, está hablando de las bendiciones espirituales como creyentes que tenemos en Cristo Jesús, que al final de cuentas son las más importantes, al final de cuentas son las que más nos benefician a nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra carne no podemos vivir la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Es muy difícil. Esto tiene que ser por medio del poder de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Si mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Las bendiciones espirituales que estamos hablando. Para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Tú y yo hemos sido proveídos de todo lo que necesitamos para vivir esta nueva vida en Cristo. Pero nosotros necesitamos tener conocimiento de esto para echar mano de esto y poder, como le digo, vivir esa vida que agrada a Dios.
Entonces, el versículo dice, según el designio de su voluntad, todo lo que Dios se propuso hacer por medio de su maravilloso plan se cumplirá y no habrá nada que nadie pueda hacer para frustrar sus planes. Todo esto que Dios ha hecho, ¿verdad?, que ha logrado en Cristo Jesús para el creyente, lo ha hecho según como Él quiso. Y todo lo que Dios se propuso hacer, se va a hacer, se oponga a quien se oponga. Entonces, por eso nosotros como cristianos podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos descansar, porque sabemos que el plan de Dios se va a cumplir. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque lo que Dios, ¿verdad?, se propone hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y quién se va a poner a estorbar los planes de Dios? Si Dios te salvó a ti, me salvó a mí, y Dios se ha propuesto a llevarnos con Él, ¿verdad?, a pasar la eternidad, ¿quién va a poder impedir eso? Aunque haya momentos difíciles en nuestra vida, aunque haya momentos que eso lo veamos lejos, si Dios te eligió, si Dios te predestinó, si Dios te rescató, si ahora estás en Cristo, ¿verdad?, puedes descansar y estar seguro que un día vamos a estar en su presencia con Él por la eternidad, para gozar, ¿verdad?, de lo que Él desde el principio tenía preparado para nosotros. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme al propósito que tiene para ellos. Entonces, ¿tú amas a Dios? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Entonces tú puedes estar seguro de que Dios, no importa la situación que estés pasando, no importa lo que venga a tu vida, Dios va a usar todo eso para tu beneficio y para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. El versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. De antemano, tú y yo estábamos en el corazón de Dios. De antemano, Dios te eligió y me eligió a mí. De antemano, Dios predestinó que seamos sus hijos. De antemano, ¿verdad?, Dios tenía todas estas bendiciones espirituales para que tú y yo pudiéramos echar de mano de ellas para poder vivir una vida que, ¿verdad?, glorificara su santo nombre. Romanos 8, 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Porque todo esto se oye muy bien, ¿verdad? Ser herederos de Dios en Cristo y ser partícipe de todas las bendiciones de Dios. Pero dice, si vas a ser partícipe de esto, también debes de participar de su sufrimiento. ¿Dónde viene el sufrimiento? En el caminar, en la vida cristiana. Cuando enfrentas los problemas, cuando enfrentas las necesidades, cuando te ataca la duda, cuando viene la pérdida de un familiar, un ser querido, cuando pasan todas estas cosas que vienen y te dan duro a ti y a mí en el corazón, ¿verdad? Nosotros pasamos por sufrimiento, pero dice que ahora nosotros en Cristo somos herederos, tenemos una herencia, y al final de todas las cosas, lo que Dios ha determinado para nosotros, ¿verdad?, eso lo estaremos recibiendo. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ya para terminar, aquí Pablo de alguna manera nos
dice que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos revela por medio de su plan, ¿verdad?, en Cristo Jesús, tiene una razón. Y esa razón es que todos nosotros, ¿verdad?, le demos la gloria a Dios. Esa es la única razón. La razón por la cual Dios hizo este plan y lo está llevando a cabo a través de los siglos a la perfección como Él lo planeó, es para la alabanza de su gloria. A veces tenemos la idea equivocada de que Dios existe para cumplir mis caprichos y para darme lo que yo necesito. Y esa es una idea equivocada, porque no es la verdad. Nosotros hemos sido creados y existimos con el propósito de darle la gloria a Dios. Entonces, todo este plan que ahora se nos ha revelado en Cristo Jesús, este misterio que antes había sido oculto, pero que ahora en Cristo Jesús Dios lo revela, es con un propósito. ¿Cuál? Que le demos la gloria a Dios. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad?, que tres cosas que podemos meditar en lo de este mensaje en esta tarde. Una, la gracia de Dios es suficiente para cualquiera, no importa tu condición. Si algo hemos visto en este pasaje también es que, y que enfatiza el capítulo 1 sobre la gracia de Dios, ¿verdad?, que Dios es rico en gracia y que todo lo que ha hecho Dios ha sido por su gracia. La salvación es por su gracia, el perdón de pecados es por su gracia. Entonces, si tú estás aquí en esta tarde, no sé, ¿verdad?, qué esté pasando en tu vida, en tu corazón, cómo te sientas, pero déjame decirte que la gracia de Dios es suficiente para cualquier situación, para cualquier persona. No importa tu pasado, no importa lo que estés viviendo en este momento. La gracia de Dios es suficiente para rescatarte, para librarte, para darte una vida nueva en Cristo Jesús. No es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que tú merezcas, es por la gracia de Dios. La segunda cosa es que en Cristo ahora se nos da la oportunidad de poder ser parte de ese plan que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. La razón que Dios hizo todo esto es para hacer una invitación a ser parte de este plan. Y este plan, como les digo, nadie lo puede frustrar. Este plan ha venido pasando exactamente como Dios lo ha determinado que pasara. Para ti, para mí puede no tener sentido, para ti, para mí puede sentirse como que Dios está tardando mucho, pero déjame decirte que el plan de Dios ha estado sucediendo a la perfección como Él lo planeó y sucederá todo exactamente como Él lo predeterminó. Entonces, en Cristo ahora, Dios quiere hacerte parte de ese plan que Él preparó, ¿verdad?, de esa salvación que nos da a través de Cristo Jesús. Pero es solamente a través de Cristo. Una palabra que vemos aquí en Efesios constantemente: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es que todo es en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. No es la religión, no es la denominación, no es la sabiduría, no es nada. Es en Cristo, como el ladrón. ¿Por qué estás aquí? Porque el hombre de la cruz de en medio me dijo que podía venir. ¿Tú quieres ser parte del plan de Dios? Entrega tu vida a Cristo. Pon tu fe en Cristo. La tercera cosa que podemos, ¿verdad?, llevarnos es que nos muestra esta enseñanza es que
la razón de nuestro existir es para la alabanza y la gloria de Dios. Si tú y yo no estamos viviendo para este propósito, el propósito por el cual fuimos creados, entonces por eso muchas veces nuestras vidas están frustradas, porque no están haciendo lo que Dios nos creó para hacer, que es darle la gloria a Él, que es vivir para darle gloria con nuestras vidas. Entonces, la razón de nuestro existir, la razón de que tú existes en este mundo, es para hacer el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que toda su creación le dé la gloria y la honra. Tal vez tú sientas un vacío en tu corazón, tal vez no, encuentras esa felicidad que andas buscando y buscas aquí, buscas allá. Pero déjame decirte, solo en Cristo vas a poder encontrar esa satisfacción. Solo en Cristo vas a poder encontrar esa paz. Solo en Cristo vas a poder encontrar, ¿verdad?, ese propósito para tu vida. Solamente en Él. Vamos a poner. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras.